Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe del Antiguo Testamento. Estamos reflexionando siempre sobre el libro de los Números. Este es el cuarto libro del Pentateuco, es decir, de los 5 libros que componen la ley o la Torá, como es conocida en hebreo. Torá significa ley. Según la tradición se dice que escribió Moisés, ¿verdad? Pero nosotros, en cuanto vamos estudiando, estamos descubriendo que estas son más bien respuestas, ¿verdad?, antropológicas de una comunidad que reflexiona su propio existir, su propia existencia como pueblo, como nación, como comunidad, pero siempre de todos los acontecimientos de la vida mirados desde Dios. Esto es entonces el aspecto que nosotros le llamamos del aspecto trascendental, del aspecto religioso, porque religión significa volver a la existencia, a lo más profundo, al preguntarse quién soy yo, en síntesis, ¿verdad? Y al preguntarse quién soy yo, cuál es esa tendencia mía hacia un elemento trascendental. Son los dos elementos que decíamos, pero esto lo podemos estudiar mucho mejor desde la filosofía religiosa, y sería interesante, ¿verdad?, conversar con algún filósofo de la religión, de las religiones. Esto sería magnífico, ¿verdad?, porque ya está ñandere esa peata, ¿verdad? Ustedes saben que justamente en la formación sacerdotal, antes de estudiar la teología, entonces necesitamos siempre una base muy humana, una base muy filosófica. Es por eso que se exige y se pide siempre en la formación sacerdotal, por lo menos mínimo son 4 años de filosofía, una licenciatura por lo menos, ¿verdad?, para poder afrontar los elementos teológicos que vienen después. Porque recordemos que hablar de Dios, de las teologías, si hablamos simplemente de un Dios, pero sin una base antropológica fuerte, filosófica, entonces podemos caer en lo que se llama el fideísmo. El fideísmo quiere decir esperar en cosas mágicas, creer por creer, ¿entienden? Entonces es importante, no hacer pasar
este gato por liebre, como se dice. Y hay mucha gente, ¿verdad?, embustera en este sentido, que predica, se hacen apóstoles, se hacen pastores, etcétera, etcétera, pero sin una base verdaderamente filosófica, profunda, antropológica. Entonces apuntan simplemente a una cosa mágica, como si Dios tiene que actuar todo con la magia. Dios que hace esto, Dios que hace por vos, etcétera, etcétera. La Biblia no es eso, la Biblia no es eso. Estamos mal utilizando entonces la Biblia. La Biblia es sobre todo un libro, 73 en este sentido, ¿verdad? Una combinación, una biblioteca, una riqueza impresionante de un pueblo que camina, que reflexiona, y entonces desde una experiencia profunda del hombre, de lo más profundo con respecto a Dios. Y es esto lo que nosotros tenemos que entenderlo como mensaje, ¿verdad? Y después lo aplicamos en ese sentido trascendental. Siempre está el aspecto racional y el aspecto entonces espiritual o trascendental, como le llamamos nosotros, de lo inmanente a lo trascendente. Y el aspecto trascendente que le da el sentido profundo a nuestro existir, el porqué de la vida, el para qué de la vida y el cómo nosotros lo estamos viviendo dentro de estas estrategias, ¿verdad?, que la Biblia nos va presentando, cómo ellos respondieron a su tiempo, cómo respondieron sobre todo a las situaciones concretas de las controversias y dificultades que fueron viviendo. Y bueno, eso es lo que encontramos nosotros también aquí en el libro de los Números y en todos los libros. Si vamos a hablar del Antiguo Testamento, en todos los libros del Antiguo Testamento. Si hablamos en los del Nuevo Testamento, es la misma cosa. Es decir, todo este conjunto de los 73 libros se escriben sobre situaciones bien concretas y más aún del aspecto existencial trascendental. Un religarse, volver entonces a la esencia, el quién soy yo y cómo yo me relaciono, ¿verdad?, con el mundo, con Dios, con los demás, conmigo mismo. Ahora queremos entrar y vamos a hacer una guía de lectura. No vamos a entrar todavía en los detalles, pero decíamos que íbamos colocando los cimientos, las bases principales para poder entender este libro de los Números. Nosotros, en realidad, en este libro de los Números estamos continuando lo que hemos dejado de la historia que veníamos narrando, reflexionando del Éxodo, que prácticamente se para en el 32 con el famoso becerro de oro. Porque después venía el libro del Levítico, ¿se acuerdan? Y el libro del Levítico era como un pequeño folletito, vamos a decirlo así, entre comillas, de lectura, de liturgia. Una lectura litúrgica de cómo tenemos que adorar a Dios, porque tú ya lleva. Acuerdo, Pepe, y no, hay que hacer un becerro de oro, ya popea, ya podamos, enseñan de llamado hijo, ya rompe, lleva. Pero tú ya equivocas. Y entonces, ante esa realidad, el autor sagrado dice: no, da y upecha la ñande ñen boyana peñan de yara ne non debe. Ñande ñen boyana ngua peñan de yara ne non debe y kwa ponana mapa ñande hoy. Haupe y kwa mi allá esa ña en tu peñan de yara ñen ba esa paja eo ñanduka, amba esa paja eo esa cañande. Es decir, esa es la epifanía, esa es la manifestación de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos entendiendo, ¿verdad?, de una reflexión profunda, humana, racional ciertamente, pero con esa inspiración de Dios que nos hace entender del aspecto trascendental, quién soy yo primero, pero sobre todo en esa revelación de Dios, quién es Dios para nosotros. Entonces, en estas relaciones es donde nosotros tenemos que hacer camino. Ahora queremos mirar una guía de lectura, y esta guía de lectura de los 3 pasos importantes, pelliqueta capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ahora lo vamos a mirar de una forma general, los parágrafos más importantes que encontramos dentro de este libro de los Números. Entonces, después de haber presentado los elementos más relevantes de esta teología del libro de los Números, ahora vamos a hacer un acercamiento. Ayepa, yajata, yaleeta, yashata, capítulo por capítulo, y en este caso no vamos a entrar todavía, decíamos, versículo por versículo, pero por lo menos vamos a mirar estas 3 grandes secciones. Porque recuerden que el autor sagrado, y yo siempre digo que la Biblia, más que decir cuándo se escribió la Biblia, es muy difícil esto, entonces es más fácil decir cuándo se ordenó la Biblia. Porque ñandeye que los autores sagrados fueron escribiendo en forma independiente. Entonces ahí tenido guapuiba llevo ya popea, ahí pea ya pota este día moñe con otra cosa el libro copia hasta imprenta, vamos a ir acá, pea tu amo ida imprimatura o pea vendetta la libros. No,
Eso no existe con la Biblia. La Biblia se va escribiendo de a poquito. Entonces son pequeñas narraciones independientes en épocas, circunstancias diversas, contextos históricos muy diversos, y por lo tanto es eso lo que después, ¿verdad?, lo que nosotros le llamamos el redactor final. Jamás épico la redactor final, jamás épico dice la redactor final. Redactor final quiere decir aquel que tiene todos estos escritos, lo va poniendo en orden y luego entonces puede hacer una edición. Esta sí que es una edición del libro que nosotros tenemos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo.
Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. ¿Quién ha dicho esas historias? ¿Que el Cristo este año no sale? Si está vestido de blanco, de azul o de verde en los hospitales. ¿Quién dice que el Nazareno no puede hacer penitencia si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias?
¿Cómo que Jesús caído no saldrá el miércoles santo? Mírale tú en nuestros médicos que caen rendidos, exhaustos, con humildes cireneos, ayudando a cada paso, celadores, enfermeras, administradoras, codo a codo sin descanso. Igual que en la borriquilla, pasó Jesús por la tierra. Así nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrio, farmacias, tiendas. El ejército, la policía patrullan calles desiertas y no están con sus familias, sino cuidando a las nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra. Se asa la mar en un barco, tiende cables, cava pozos y pastorea ganado. Nadie diga que el Señor no está en las calles presente, cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año, mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado. Nadie diga que el gran poder no va en su anda, cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. Con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallarnos, también Cristo está presente en cualquier supermercado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado, recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también salió la piedad del barrio bajo, la Virgen de las Angustias con su Hijo en el regazo. Y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro, ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu vida, en 1000 rostros escondidos, sin cirios y sin campanas, que aunque no haya procesiones, seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena. El amor salta a las tapias, el corazón no se encierra, será una Semana Santa más que nunca verdadera. Queridos amigos, seguimos reflexionando sobre el libro de los números. Ahora decíamos que queremos acercarnos a una guía, ¿verdad?, de lectura después de haber pasado por todos los elementos así generales, teológicos más importantes de este libro de los números. Koan Ayaheshata directamente, desde el sentido de las secciones y sobre todo de las subdivisiones de este libro, conforme a unos criterios que aquí el criterio ya lo ponemos, entonces más bien será topográfico, desde una geografía, entonces donde se encuentra el pueblo de Israel cuando va caminando hacia la tierra prometida. Como es una marcha, entonces lo decimos topográfico, ¿verdad? Es una marcha porque se va encontrando en diversos lugares. Y cada uno de estos lugares, ustedes saben, sobre todo esa tierra y la tierra santa que nosotros le llamamos, en tan pequeño espacio tiene una riqueza de diversidad, o sea, la diversidad topográfica, geográfica, es muy amplia, muy grande. Tenemos de 400 metros bajo el nivel del mar, tenemos hasta 2000, ¿verdad? Allá el monte, ¿verdad? Y entonces tenemos que darnos cuenta que todos estos elementos son muy importantes también. El hombre de la montaña, el hombre del desierto, el hombre del río, el hombre nómada, el hombre sedentario, el hombre del Mediterráneo, el hombre del Shefelá, o sea, las familias, el pueblo, ¿verdad? O sea, todos estos elementos son importantes. En tan poco
espacio, sin embargo, nosotros encontramos una diversidad tanto en el ambiente orográfico, en el ambiente topográfico, geográfico, como así también después eso repercute, ¿verdad?, en la cultura de las personas. El hombre de la montaña será muy diferente del hombre de la planicie, del hombre del río o el hombre del mar, ¿verdad?, o el hombre del desierto. Cada uno tiene su forma de ser, cada uno se va adaptando a ese lugar donde se encuentra. Y bueno, lo primero que podemos mirar es del 1 al 10, el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Aquí nosotros encontramos toda una preparación. El pueblo que estaba ahí, a los pies del Sinaí, que recibe las tablas, en fin, se encuentra con el Señor a través de Moisés. Todo entonces lo que hemos leído y lo que hemos estudiado principalmente en el libro del Éxodo. Ahora nos encontramos ya ante el pueblo que se prepara para salir. Debe marchar, debe seguir su camino. Todo el tiempo lleva, sino que ahora cogina misión importante, y más aún Moisés, llevar al pueblo de Dios a ingresar a la tierra que Dios le había prometido, es decir, la tierra santa, la tierra donde mana leche y miel. Después hay un segundo lugar que ya es la salida del Sinaí, y lo primero que se van es a la llanura de Moab, hasta la llanura de Moab. Este es un segundo capítulo, o una segunda sección, digamos mejor, ¿verdad?, porque son varios capítulos. Son los capítulos que van desde el 10 hasta el 22, 10 al 22. Prácticamente son 12 capítulos, casi 12 capítulos, que encontramos que hay una salida del Sinaí a la llanura de Moab. Este caminar, este peregrinar que sigue para entrar en la tierra prometida. Y el tercero va a ser en la llanura de Moab, justamente. ¿Verdad? En la llanura de Moab. Ya estamos ya prácticamente como para ingresar a la tierra prometida. Hay toda una preparación también para eso, hasta que encontramos entonces ya la preparación inmediata para entrar a la tierra prometida. Miremos un poco esta primera sección. Preparación para la salida del Sinaí a la llanura de Moab y luego en la llanura de Moab. 3 elementos de los cuales ahora comenzamos la preparación para la salida, que va del capítulo 1.1 hasta el capítulo 10.10. 1.1 y 10.10. Los capítulos 1 al 10 mezclan, escuchen, censos, leyes y breves narraciones sin unión aparente. Vuelvo a repetir, sin unión aparente. El autor sagrado, aquí sobre todo que nosotros le llamamos el redactor final, él va compilando elementos que él tiene. Y ahí entonces comienza a reflexionar sobre eso y va haciendo una pequeña historia, va escribiendo su libro, ¿verdad? Pero el libro que va teniendo también su secuencia y más o menos va teniendo una secuencia histórica. Ustedes se dan cuenta que no es fácil, ¿verdad? Porque el autor sagrado tiene diversas narraciones independientes, cada una de estas narraciones, pero vamos a andar como si fuese una sola historia. Y esta es la riqueza, ¿verdad? ¿Cómo hago yo, verdad? Ahora, para nosotros es mucho más fácil porque ahora nosotros agarramos, leemos, incluso algunos que lo toman en forma así, como ya les dije anteriormente, literal, que esto, que aquello, entonces, pum, se tragan así como si fuese un libro histórico, un libro cronológico. Acá cuando hay libro cronológico, cuando hay libro histórico, es más la historia. Cuando hay libro científico, es porque la Biblia lo dice. No, este es un libro religioso, es un libro de fe. Y por lo tanto, no quiere decir tampoco que no tenga lo histórico. El aspecto histórico es el hombre que reflexiona y que actúa ante ciertas problemáticas, pero ante esas problemáticas este hombre que reflexiona comienza a utilizar metodologías, comienza a utilizar estrategias. ¿Para qué? Para narrar, para contar, como si fuese una sola historia, los elementos esenciales por los que fue pasando desde el punto de vista religioso el pueblo de Israel. En su relación con Dios, en su relación con los demás y en su relación consigo mismo. Es decir, se está mirando aquí la comunidad, queridos hermanos.
Entonces, donde Dios tiene su acción, donde yo tengo mi acción con mi hermano y donde también la comunidad y yo tengo acción sobre mí mismo. Pero mira, entonces la peche ña entender por una beta lleva con ñan de yarañe, porque la ña mañata enteramos, allá esto es algo que Dios dijo, que algo Dios escribió, que esto, que aquello, jaque, porque Dios esto, aquello, no. Ese es un Dios, entonces, según tu mentalidad, según tu cabeza. Pero no es el Dios de la Biblia, por lo menos. Yo te puedo asegurar que ese no es el Dios de la Biblia. Ese Dios mágico no es el Dios de la Biblia. Utiliza elementos, estrategias, lenguajes, lo que nosotros le llamamos justamente los lenguajes bíblicos, son muy importantes para que nosotros podamos entender la Biblia de por sí. Bueno, vamos a seguir reflexionando un poquitito más y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Como nube en el desierto, como fuego por la noche, tú caminas con nosotros, de este pueblo tú eres Dios. Una tierra prometiste, iluminas los senderos, contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Inclinándote escuchaste nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor y sobre todo estudiando el libro de los números. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí, aunque no sea muy profundamente, ¿verdad? No sea muy profundo el estudio que realizamos sobre nuestros libros o nuestras reflexiones, por lo menos estamos queriendo poner las bases elementales. Lleva moto para la piñaina, lleva moto para la piñaina, los elementos fundamentales. Después tendríamos que, en una segunda vuelta, ya es Aisha, cuando estudiemos de nuevo cada uno de los libros, a ver si podemos entrar una vez más, pero ya en una forma mucho más profunda, de una forma mucho más especializada, ¿verdad? Porque hay ciertos elementos tan profundos, ¿verdad?, que tendríamos que dedicarle tiempo, horas y horas para entender mejor. Porque esta es una reflexión antropológica, filosófica, ¿verdad?, mirada desde Dios, decíamos, porque la Biblia es la experiencia del hombre, pero leída desde Dios. Esto tenemos que entenderlo muy bien, porque hasta ahora hay mucha influencia protestante que nos dicen simplemente que usted puede leer la Biblia como quiera y puede inventar lo que usted quiera de acuerdo a lo que usted entiende, ¿verdad? Lo que le entra en su cabeza, en síntesis. Y eso no es Biblia, ¿verdad? Eso no es Biblia. La Biblia es verdaderamente un camino de fe de un pueblo, de una comunidad, de una tradición, de una iglesia que responde ante los problemas y las controversias que está viviendo. Y eso es lo que entonces después el autor va poniendo por escrito, y luego, mucho más tarde, de nuevo, cuando una comunidad reflexiona ante situaciones difíciles de su vida, llega un momento en el cual se pone las pilas, decimos nosotros, y se escribe, pero más que escribir la Biblia, se ordena la Biblia con todos los materiales que ellos ya tenían en existencia hasta ese momento. Entonces, por eso es que encontramos muchos parágrafos, ¿verdad?, muchos párrafos que de cierta manera responden a situaciones o responden a épocas diferentes. Pero dentro de la mentalidad del redactor final y de esa comunidad, es como si fuese una sola historia. La historia que comienza aquí y por lo menos esa fue la intención y esa es la intención y eso es lo que más o menos nosotros encontramos en cada uno de los libros cuando se van ordenando. No es que un solo autor, un día se sienta y comienza a escribir ahí de capítulo 1 hasta el capítulo, 24, hasta el capítulo 40 o lo que sea. No, absolutamente no. Años y años y años de historias, yo voy a decir así, historias, porque son muchas historias, más de 1200 años de historia real tenemos nosotros dentro de la Biblia, ¿verdad?, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, imagínense, ya 1200 años luego es imposible para que un solo personaje se sienta a escribir eso. Y después son diferentes situaciones históricas, y esa es la experiencia, los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Pego la historia.
pepeñan de Yicua, son los sucesos, es decir, experiencia de quién, de la comunidad, del hombre, dentro de su propia comunidad, que está leyendo con raciocinio y no con simple magia, como esperando que Dios actúa como un ser que no tenga nada que ver con el hombre en su propia historia. No, al contrario. Dios prácticamente te da todo, recopama, ñande, puipegoya, lleva entonces va el añande yeyapoana, añandela yeyapoana, peñamombag, peñande yara, yayeyacua, yayeyapea. Y entonces de a poquito vamos leyendo nuestra propia historia, nuestra propia vida desde Dios. Y eso es lo que hace la Biblia, ¿verdad? Entonces ahora, si decimos que el libro de los números lo dividimos en 3 partecitas, ¿se dan cuenta? Preparación para la salida. Ellos están en el monte Sinaí y entonces van a salir y van a ir hasta ¿dónde? Hasta Moab. Entonces es una preparación. Vaya la preparación. ¿Quién sigue? Más la lleva preparada. Dego la lleva preparada. Ñante la lleva preparada. A bebé ya esa también. Vaya lleva preparada. Vaya la lleva cope ñane acame. Maraya cueta coawi. Maraya jatamo. Vaya la ñande yara y ñande jina. ¿Viste? ¿Se dan cuenta? De acuerdo a estos 2 criterios, ¿verdad? Por una parte, Dios que llama, uno que descubre, ¿verdad?, este llamamiento de Dios, y por otra parte también el pueblo que responde. Pero ¿de dónde nosotros vamos a responder? Y de nuestra realidad, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, muy importante. Y se dan cuenta cuál es la relación por una parte, pero yo quería decir más la reacción nuestra ante las situaciones que vivimos. Cuando ella le cogen al coronavirus, ella, la gente opone de otra manera. Viste que nosotros nos movemos de acuerdo a situaciones concretas de nuestra vida y de nuestra historia. Entonces nos volvemos más sensibles. De repente nos damos cuenta, había sido que verdaderamente somos humus, somos tierra, somos Adán. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creo que al mismo tiempo tenemos ese aspecto trascendental. Nos ponemos en esa actitud un poquitito, bajamos los decibeles. Da yagüero viabeima la ñandente ja lleva porque ya que ya gua lleva peñandere coeo hija peñande yarapope. Y entonces todos estos elementos, queridos hermanos, son historia, son experiencias nuestras. Y ante esta situación de la experiencia y de la vida nuestra es que nosotros vamos a responder. Y esto es lo lindo y esto es lo importante. Bueno, vamos a seguir un poco desde la preparación para la salida. ¿Cómo se prepara este pueblo? Todos los elementos que tenemos aquí y todas las narraciones giran en torno a un tema principal, ¿verdad? Va a ser siempre un tema principal, que es el hecho, ¿verdad?, de que ellos están aquí como pueblo, pero que están en relación a la santidad de Dios. La santidad de Dios. Todo va a girar en torno a la santidad de Dios. Entonces, por eso nosotros hablamos hace rato, anteriormente, en todos los programas anteriores. Los que no pudieron ver, hagan ahí de mañana en Facebook, en YouTube o lo que sea, PGK lleva. Porque todo gira en torno a la santidad de Dios. Todo gira en torno a la santidad de Dios. Es Dios el que dirige la historia, ¿verdad? Es Dios el que está al frente de nosotros y entonces tenemos que hacerlo girar en torno a esto. Sin embargo, la tienda del encuentro siempre estará en el centro del campamento israelita para designar por su ubicación que el Dios Santo habita en medio de su pueblo. Si vamos a hablar de la santidad de Dios, del 1 al 10 estamos todavía, del 1 al 10. ¿Y cuál va a ser el signo de la presencia de Dios? Si todo gira en torno a la santidad de Dios, y justamente se hace a través, por lo menos la Biblia te dice, de la tienda del encuentro. La tienda del encuentro, por lo tanto, representa la misma presencia de Dios, y esta presencia de Dios, de un Dios que es santo. Volvemos enseguida con más en de Yarañé. Ven Espíritu de paz, ven y llénanos de amor.
nuestra sed y entre nuestro corazón, que podamos perdonar todo aquel que nos hirió. Nos rendimos ante ti, te queremos recibir. Ven Espíritu de luz, de amor, guíanos al caminar, que confiemos y nos abandonemos en tu santa voluntad. Ven Espíritu de luz, de paz, acrecienta nuestra fe y que la esperanza sea nuestra calma. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí
y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando desde el libro de los números. Estamos hablando y estamos entrando poco a poco en esta primera sección, ¿verdad? En esta primera parte y subdivisión de todo el libro. En 3 partes dividimos entonces el libro de los números. Por una parte, la preparación del Sinaí, ¿verdad? La preparación de la salida. Estamos en el monte Sinaí. Y eso va del capítulo 1 al capítulo 10. Ya preparáis. Y aquí tenemos como tema principal, que ya hemos hablado y hemos presentado también, sobre la santidad de Dios. Dios que es santo, Dios que prepara. Nosotros estamos en el Sinaí, ya prepara que lo mitad, ya pues saco y que ya hata imagina, ya guatayeta imagina, ya hata ya que peñan de ube, peñan de yara o me eva de cueñan debe, ñande yara ñande no y hopea ya es a mí que va ella pañan de, ya prepara ñaina. Ahí está, elemento número 1. Y por eso se habla mucho de la santidad de Dios, número 1. Y sobre todo va a aparecer como signo de esta santidad de Dios, que demuestra que Dios es verdaderamente el santo de Israel, a través de la tienda del encuentro o la carpa del encuentro. Allí está Dios, en medio de su pueblo, en medio de su pueblo. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Entonces, en cuanto a la ubicación, ya dijimos que está siempre en medio de su pueblo. En la organización, en esta organización para salir hacia la tierra prometida, se disponen los elementos materiales y humanos necesarios para marchar con Dios hacia la tierra prometida. Se disponen entonces en esta organización de los elementos materiales y humanos. Materiales y humanos. Va para la yaguerecoa, va para la yaguerajata, ñañe bueno que lo mitad, ya prepara que ñañe pues saco igue, porque coanga ñande yaguata yeuta, yajata yeike, pe, ubube, peñan de yara o me eva de cueñan debe. Ya está ya por ecajes. Se dan cuenta que también aquí hay una conquista de la tierra. Todos estos elementos dentro de nuestra historia de la salvación nos indican muy bien que nosotros tenemos que hacer un camino de historia y no un camino mágico. La religión no es magia. Muchas veces estamos todavía en esa religión baja, cuando definimos lo que es la religión baja.
y la religión alta. La religión alta, entonces, apunta mucho, ¿verdad?, a una reflexión, a un entendimiento, quién es Dios, quién soy yo, cómo me relaciono, por qué, ¿verdad?, de estas situaciones. Esa es la religión alta, cuando Yaipurula ñaneaca. Pero la religión baja es simplemente esperar con los brazos cruzados de que Dios actúe. Porque yo le recé, porque yo le pedí, porque yo tal cosa, porque yo le hice una promesa. Entonces, ñande ñaimo a upebe ya, oikopata man lleva, ñande ya lo me embata mandé, ñande ya ya popata, pendere ya povana. Aquí, sin embargo, te está diciendo ya desde el comienzo, dice, ¿verdad? Por su ubicación, el que Dios habita en medio de nosotros, ¿verdad? En la organización se disponen de los elementos materiales y humanos necesarios para marchar con Dios hacia la tierra prometida. Se necesitan de estos materiales, humanos y materiales. Se necesitan. Si nosotros no tenemos, si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde a nosotros, aún en medio de nuestras dificultades, estas cosas no van a suceder, ni pueden suceder. O pueden suceder, pero de acuerdo a esa inacción nuestra, porque eso es entre comillas digo, un hacer. El no hacer es una forma de hacer, digamos. O sea, yo estoy haciendo nada. ¿Se dan cuenta? Es un poco contradictorio, pero en fin, yo estoy haciendo nada. Va a ir ya y la gente le llama por dónde. Allá por la UP o ya por la UP. Y nada. O nada. Bueno, ya de UP ya lento hay algunos. Entonces tenemos que darnos cuenta de estos elementos, queridos hermanos, porque si nosotros entendemos que la preparación para entrar a la tierra prometida, para hacer un camino, hoy podemos decir nosotros un camino hacia el cielo, nosotros necesitamos nosotros primero, estar en esta situación. Nosotros primero, conocer verdaderamente, y nosotros verdaderamente entonces asumir, ahí está, el asumir nuestro compromiso. ¿Por qué el hombre normalmente no asume su compromiso? Y porque entiende mal, no comprende lo que es la religión. Ya te con la religión. A la gente muchas veces di para pañan de hoy y la culpable porque anda ya explica pona y de hoy muchas veces anda ya pona y va imagina esa religión significa religarse, significa volver ahora que soy grande con mi capacidad, con mi mentalidad nueva, con ese raciocinio. Lo que yo estoy haciendo es ante los movimientos, ¿verdad?, profundos que salen del sentimiento y de mi vamos a decir así, de mi proyección espiritual, de mi proyección trascendental. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a religarme, a repensar, a volver a entrar dentro de mí mismo. ¿Entiendes? Eso significa religión, religarse, entrar dentro de vos mismo, conocerte a vos mismo. Y eso es el aspecto filosófico. Otros filósofos ya dijeron también, conócete a ti mismo. Sócrates dijo, conócete a ti mismo. Mucho antes, ¿verdad? Mucho antes que el cristianismo, ¿verdad? Incluso dentro de los griegos, ¿verdad? La Biblia ya estaba en ese tiempo, ya estaba el pueblo de Israel, bueno, y luego en su relación, porque ustedes saben que la fuerza del imperio griego del 333 en adelante entra con mucha fuerza también en toda esa tierra y deja sus vestigios, imagínense, y con mucha fuerza, porque Grecia justamente era aquí, cogito ergo sum, pienso, luego existo, imagínense, eso ya es Descartes, ¿verdad?, que viene, pero él se da cuenta que los griegos lo primero que están haciendo es no dejarse llevar simplemente por una religión baja o por una religión mitológica, por una religión mágica, que lastimosamente nosotros estamos en el 2000 para adelante, en este siglo XXI, y seguimos, volvimos hacia atrás, ¿verdad? Volvimos a pegar porque justamente nuestro aspecto de nuestra formación, de nuestra educación, muchas veces, en vez de ir hacia adelante, estamos yendo en un sentido regresivo. Esto todo tenemos que pensarlo, queridos hermanos, queridos amigos.
Aquí tiene que haber una reflexión profunda, ¿verdad? Pero siempre los dos elementos, porque cuanto más reflexionamos y cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso Sócrates, hace más de 2000 años, que él decía este aspecto, ¿verdad? Conócete a ti mismo, porque nos religamos, es la religión, nos conocemos a nosotros mismos y de dónde provenimos. En síntesis, nos estamos religando a nuestro origen, a Dios. Y así, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos al Señor este momento, ¿verdad?, de nuestra reflexión y sobre todo de nuestro estudio. Volvemos próximamente con más Ñande Yarañé y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por